Imagina un tablero de ajedrez en el que cada movimiento puede alterar el equilibrio del mundo. Rusia, Ucrania, Estados Unidos y la OTAN son las piezas clave en un juego que va más allá de simples fronteras. Desde los motivos ocultos de Vladimir Putin hasta los recursos estratégicos que ambos bandos desean controlar, el conflicto en Ucrania tiene implicaciones que resuenan en todo el planeta. A lo largo de esta historia, exploraremos cómo el poder, la geopolítica y la energía se entrelazan en una danza peligrosa. Número 1. Vladimir Putin. Para comprender en profundidad las decisiones de Vladimir Putin, es esencial destacar, en primer lugar, su visión de una Rusia fuerte y dominante en el escenario mundial. Desde su llegada al poder, Putin ha trabajado incansablemente para restablecer la influencia que Rusia perdió tras el colapso de la Unión Soviética en 1991. Este declive de poder significó no solo una pérdida territorial, sino también una humillación para una superpotencia que, durante décadas, había competido con Estados Unidos en la arena global. Por esta razón, a lo largo de los años, Putin ha implementado estrategias tanto internas como externas con un objetivo claro: consolidar el control sobre las regiones que, históricamente, pertenecían a la esfera de influencia rusa. Además, hay que destacar que una de las principales motivaciones detrás de su decisión de invadir Ucrania es el temor de que este país se alinee demasiado con Occidente y más específicamente con la OTAN. Si Ucrania llegara a formar parte de la OTAN, las fronteras de esta alianza estarían demasiado cerca de Rusia, algo que Putin no está dispuesto a tolerar. En este sentido, es fundamental entender que Putin ve a Ucrania no como un estado completamente independiente, sino como una extensión de lo que él considera la Gran Rusia, un concepto que incluye a varias ex-repúblicas soviéticas. Por tanto, la invasión no puede verse solo como una acción militar, sino como un movimiento estratégico para reafirmar su dominio en la región y asegurar los intereses geopolíticos de Rusia. Asimismo, es importante subrayar que, a lo largo de su mandato, Putin ha demostrado una notable habilidad para lidiar tanto con las amenazas externas provenientes de Occidente como con los desafíos internos, ya sean económicos o políticos. Esto le ha permitido mantenerse en el poder durante más de 2 décadas, consolidando su liderazgo de manera casi incontestable. A pesar de las sanciones económicas impuestas por Occidente, Putin ha seguido adelante con su plan, lo que pone de manifiesto su determinación implacable. Es más, estas sanciones, aunque han debilitado la economía rusa, no han sido suficientes para desviar a Putin de su misión, lo que demuestra que está dispuesto a arriesgar la estabilidad económica de su país en pos de alcanzar sus metas geopolíticas. Finalmente, es evidente que la capacidad de Putin para manipular las narrativas internas ha sido clave para justificar la invasión ante su propio pueblo. Utilizando los medios de comunicación estatales, ha mantenido la imagen de que Rusia está actuando en defensa propia frente a las supuestas amenazas de Occidente, consolidando así el apoyo popular a su causa. Por lo tanto, Putin no solo se ha mostrado como un líder decidido, sino también como un estratega hábil en la manipulación de la opinión pública y en la ejecución de sus objetivos, independientemente del costo. Número 2. La invasión de Ucrania. El 24 de febrero de 2022, cuando las tropas rusas comenzaron su avance sobre Ucrania, el mundo fue testigo de un evento que marcaría un antes y un después en la historia contemporánea. Si bien las tensiones entre Rusia y Ucrania ya habían escalado desde la anexión de Crimea en 2014, esta invasión total tomó por sorpresa a muchos analistas internacionales que, hasta el último momento, esperaban una solución diplomática. Sin embargo, Putin había dejado claro que no permitiría que Ucrania siguiera su camino hacia la integración con Occidente y especialmente con la OTAN. Desde el inicio de la invasión, las explosiones en Kiev y otras ciudades importantes de Ucrania desataron el caos. Pero lo que quizás fue más impactante para muchos fue la rapidez y magnitud de la ofensiva rusa, que involucró a más de 200.000 soldados, junto con una vasta cantidad de armamento pesado. A pesar de esto, el ejército ucraniano
ha mostrado una capacidad de resistencia mucho mayor de lo esperado, frenando el avance ruso en varias áreas estratégicas. Esto ha llevado a una guerra prolongada, con consecuencias no solo para las naciones directamente involucradas, sino para la estabilidad de Europa y el resto del mundo. Además, lo que ha hecho que este conflicto sea tan grave es el potencial para que escale más allá de las fronteras ucranianas. Las naciones occidentales, lideradas por Estados Unidos y varios miembros de la OTAN, han brindado apoyo militar y financiero a Ucrania, pero con mucho cuidado de no involucrarse directamente en el conflicto. La invasión ha desencadenado una crisis humanitaria y un impacto global en los mercados energéticos y de alimentos. Número 3. Donetsk y Luhansk. Desde hace casi una década, Donetsk y Luhansk han sido epicentros de un conflicto que, aunque se intensificó con la invasión rusa de 2022, comenzó mucho antes. Precisamente, en 2014, estas dos regiones del este de Ucrania, conocidas colectivamente como el Donbass, fueron testigos del estallido de una guerra que dividió al país en líneas prorrusas y prooccidentales. El desencadenante de esta situación fue la revolución ucraniana que derrocó a un presidente prorruso, lo que llevó a que Ucrania girara más hacia la Unión Europea y la OTAN. A raíz de esto, los separatistas prorrusos, con el apoyo encubierto de Moscú, comenzaron a tomar el control de estas áreas estratégicas. Sin embargo, lo que muchos no comprenden es que Donetsk y Luhansk no son solo territorios de valor político. En efecto, estas regiones son extremadamente ricas en recursos naturales, especialmente en gas natural, lo que aumenta enormemente su valor estratégico para Rusia. Así, cuando Vladimir Putin justificó la invasión y reconoció la independencia de estas autoproclamadas repúblicas, no solo estaba apelando a razones políticas o étnicas, sino que, además, estaba asegurando el acceso a uno de los recursos más valiosos de la región. Por lo tanto, aunque Putin argumentaba que la invasión era para proteger a los rusos étnicos, muchos vieron en este movimiento una clara jugada para expandir sus ambiciones territoriales y económicas. A pesar de ello, lo más interesante es que, aunque Rusia ha logrado ocupar una gran parte de Donetsk y Luhansk, la resistencia ucraniana se ha mantenido firme. Es más, el ejército ucraniano, apoyado por ayuda militar de Occidente, ha logrado frenar el avance ruso en muchas áreas. Por consiguiente, estas regiones se han convertido en algunos de los frentes de batalla más intensos de la guerra. Además, consolidar el control sobre el Donbass sigue siendo un objetivo primordial para Moscú, ya que obtener un dominio completo sobre estas áreas no solo fortalecería sus defensas en la región, sino que también le proporcionaría una ventaja económica significativa. En resumen, el conflicto en Donetsk y Luhansk es mucho más que una lucha por territorios. Es una batalla por el control de valiosos recursos que podrían definir el futuro de Ucrania y Rusia en el panorama global. Número 4. Crimea. La anexión de Crimea por parte de Rusia en 2014 fue un golpe maestro en términos geopolíticos. Este movimiento no solo cambió la dinámica en la región del Mar Negro, sino que también consolidó a Rusia como un poder militar y económico clave en la región. Crimea, con su base naval en Sebastopol, es de importancia vital para Rusia, ya que le otorga acceso al Mediterráneo y asegura que su flota tenga un puerto estratégico que puede utilizar durante todo el año, independientemente de las condiciones climáticas. Además, Crimea no es solo una joya militar, sino también una fuente crucial de recursos energéticos. La península y sus aguas circundantes son ricas en gas natural, y su control ha permitido a Rusia acceder a estos valiosos recursos. Esta anexión fue una acción rápida y decisiva que tomó por sorpresa a muchos, y que cambió para siempre el equilibrio de poder en la región. Sin embargo, la situación en Crimea no ha sido completamente estable desde la anexión. Aunque la mayoría de los habitantes de Crimea son prorrusos, la península ha enfrentado una serie de dificultades económicas y ambientales, particularmente en relación con el suministro de agua. Ucrania, tras la anexión, cortó el canal que proporcionaba el 85% del agua dulce de Crimea,
lo que ha dejado a la región luchando por encontrar soluciones viables. A pesar de estos desafíos, Rusia sigue invirtiendo miles de millones de dólares en la región, asegurándose de que su control sobre Crimea no sea solo simbólico, sino también estratégico y duradero. Número 5. La OTAN. A lo largo de los años, la expansión de la OTAN ha sido una fuente constante de preocupación para Rusia, especialmente desde la caída de la Unión Soviética en 1991. De hecho, para Moscú, cada vez que la OTAN se expandía hacia el este, lo hacía a expensas de la influencia rusa, absorbiendo a países que antes eran aliados clave del Kremlin, como Polonia, Rumanía y las repúblicas bálticas. Como resultado, esta expansión ha sido vista como una amenaza directa para la seguridad rusa, lo que explica gran parte del recelo de Putin hacia la alianza militar occidental. Sin embargo, no es solo la presencia física de las tropas de la OTAN lo que alimenta el temor en el Kremlin. Lo que verdaderamente preocupa a Moscú es lo que la OTAN representa, una influencia occidental que se aproxima cada vez más a las fronteras rusas, acompañada de los valores políticos y económicos que Occidente promueve. Además, la posibilidad de que Ucrania se uniera a la OTAN se convirtió en uno de los peores escenarios para Putin. En primer lugar, esto significaría que la frontera militar de la OTAN se situaría directamente en las puertas de Rusia, algo que el Kremlin considera inaceptable. En segundo lugar, consolidaría el control occidental sobre una región que Moscú siempre ha considerado esencial para su seguridad y su esfera de influencia. Por consiguiente, no resulta sorprendente que la invasión de Ucrania en 2022 estuviera motivada en gran parte por este temor de Moscú. De hecho, Putin ha sido muy claro en su postura. No permitirá que Ucrania se convierta en otro miembro de la OTAN. Para evitarlo, uno de sus principales objetivos con la invasión ha sido desestabilizar al país y de esta manera frenar su acercamiento a Occidente. Asimismo, desde la perspectiva del Kremlin, mantener el control sobre Ucrania permite a Rusia conservar una zona de amortiguación entre sus fronteras y las fuerzas de la OTAN. Esta estrategia no es nueva, pues históricamente Rusia ha utilizado esta táctica para protegerse de posibles invasiones extranjeras. Por otra parte, resulta crucial entender que, para Putin, la OTAN no es solo una alianza militar. En realidad también la percibe como un símbolo de la expansión de los valores occidentales, algo que Rusia ha intentado frenar y contener durante años. Por lo tanto, la OTAN se ha convertido en mucho más que un desafío militar. Representa una amenaza existencial para la visión que Putin tiene de una Rusia fuerte y soberana, lo que ha llevado a Moscú a actuar de forma agresiva para evitar que más países cercanos caigan bajo la influencia de Occidente. Número 6. Gasoductos y energía. Uno de los puntos más críticos del conflicto entre Rusia y Ucrania, y a menudo subestimado por muchos observadores, es el papel central que desempeña la energía. Para entender mejor esta dinámica, debemos comenzar por destacar que Rusia es uno de los mayores exportadores de gas natural del mundo, y gran parte de ese gas llega a Europa a través de Ucrania. Este hecho por sí solo convierte a Ucrania en una pieza fundamental en el tablero geopolítico de Moscú. Es importante señalar que, desde la disolución de la Unión Soviética, Ucrania ha seguido siendo el principal corredor para las exportaciones de gas ruso hacia Europa. En consecuencia, Rusia ha dependido de la infraestructura ucraniana para mantener su posición como el principal proveedor de gas de Europa. No obstante, a lo largo de las últimas 2 décadas, Moscú ha intentado reducir esta dependencia construyendo gasoductos alternativos como Nord Stream y Turk Stream que evitan pasar por Ucrania. Sin embargo, aunque Rusia ha logrado diversificar sus rutas de exportación, Ucrania sigue siendo una parte vital de su estrategia energética. Además, el conflicto no se limita únicamente al transporte de gas, ya que Ucrania también posee importantes reservas de gas natural, especialmente en las regiones de Donetsk y Luhansk. Estas áreas ricas en recursos han sido un punto de discordia, y la posibilidad de que Ucrania se convirtiera en un competidor energético de Rusia es otro factor que ha motivado la intervención rusa.
De hecho, controlarlas no solo implica una ventaja territorial, sino también económica. Por lo tanto, podemos ver que el gas no es simplemente una cuestión económica, sino que es una herramienta geopolítica que Putin utiliza para ejercer influencia sobre Europa. El conflicto en Ucrania, por tanto, es tanto una batalla por el control de recursos como una pugna militar. Número 7. Estados Unidos, el jugador en las sombras. A pesar de no tener tropas sobre el terreno ucraniano, Estados Unidos ha sido una figura clave en el desarrollo del conflicto entre Rusia y Ucrania, desempeñando un papel que bien podría calificarse de estratégico y a la vez discreto. Desde el principio, Washington ha mantenido una postura firme al advertir tanto a sus ciudadanos como a sus aliados europeos sobre los movimientos sospechosos de Rusia en la frontera con Ucrania. Más aún, cuando la invasión finalmente se concretó, Estados Unidos no perdió tiempo en intensificar su apoyo a Ucrania, brindando suministros militares, inteligencia crucial y asistencia financiera. De hecho, aunque Estados Unidos ha evitado una intervención militar directa, ha estado profundamente involucrado en la logística y en el respaldo de las operaciones ucranianas. Además, uno de los factores más destacados de esta intervención es la manera en que Washington ha manejado la situación, manteniéndose al margen del conflicto militar directo. Desde la perspectiva estadounidense, involucrarse activamente en la guerra podría haber escalado el conflicto a niveles catastróficos, involucrando directamente a la OTAN y desencadenando, potencialmente, un enfrentamiento con Rusia, algo que todos intentan evitar. A pesar de esto, Estados Unidos ha sido un pilar diplomático esencial, asegurándose de que las naciones europeas trabajen en conjunto para imponer sanciones a Rusia de manera coordinada y efectiva. Por otra parte, a medida que la guerra ha ido avanzando, el papel de Estados Unidos en la presión económica sobre el Kremlin ha sido crucial. En consecuencia, las sanciones impuestas a Rusia desde el inicio de la invasión han sido extraordinarias, tanto por su alcance como por su severidad. Estas sanciones han atacado duramente sectores claves como el financiero y el energético, debilitando significativamente la economía rusa, que depende en gran medida de las exportaciones de gas y petróleo. Es más, aunque Estados Unidos no ha enviado tropas, su apoyo militar ha sido determinante. Así, los suministros de armamento avanzado y la tecnología de vanguardia que Washington ha proporcionado han permitido que las fuerzas ucranianas resistan con mucha más fuerza de lo que los analistas iniciales habían pronosticado. De hecho, lo que hace que esta intervención sea tan interesante es el equilibrio delicado que Estados Unidos ha logrado mantener. Por un lado, su apoyo a Ucrania ha sido contundente y eficaz, brindando recursos esenciales para la defensa del país. Por otro lado, Washington ha manejado cuidadosamente cada uno de sus movimientos, midiendo las posibles reacciones de Rusia en cada paso para evitar que el conflicto escale más allá de las fronteras ucranianas. Este juego de ajedrez geopolítico ha demostrado el verdadero poder de Estados Unidos en el conflicto. No se trata solo de quién tiene más fuerza militar en el campo de batalla, sino de quién puede influir, presionar y orquestar movimientos a nivel global sin necesariamente entrar en combate directo. Número 8. El Mar Negro. Una vasta extensión de agua que conecta Europa del Este con Asia ha sido históricamente un punto de interés vital para Rusia. Desde tiempos del Imperio ruso, controlar este mar ha sido un objetivo estratégico clave, y con la anexión de Crimea en 2014, Moscú consolidó una de las posiciones más estratégicas en toda la región. De hecho, la base naval de Sebastopol, ubicada en la península de Crimea, le permite a Rusia mantener una presencia naval continua, no solo en el Mar Negro, sino también en el Mediterráneo. Esto, a su vez, refuerza considerablemente la capacidad de proyección de poder de Rusia en ambas zonas, lo que realmente convierte al Mar Negro en un recurso fundamental para el conflicto entre Rusia y Ucrania. No es únicamente su ubicación geográfica, sino también los inmensos recursos energéticos que alberga en sus profundidades. Es más, se estima que debajo de sus aguas existen grandes reservas de gas natural y petróleo, lo que convierte a esta región
en un área de interés tanto para Ucrania como para Rusia. Por consiguiente, cuando Rusia anexó Crimea, no solo adquirió un puerto militar de gran valor, sino que también ganó el control sobre una gran parte de estos recursos energéticos, asegurando su dominio en una región que tiene el potencial de suministrar energía durante décadas. Además, el Mar Negro no es solo un centro de recursos energéticos, es un paso vital para el comercio internacional, especialmente para Ucrania. Las rutas marítimas que cruzan el Mar Negro son esenciales para las exportaciones ucranianas, particularmente de productos agrícolas como el trigo y otros granos. Así, el control de estas rutas le otorga a Rusia la capacidad de bloquear o ralentizar el comercio ucraniano, afectando no solo la economía de Kiev, sino también el suministro global de alimentos, lo que añade una dimensión económica a este campo de batalla estratégico. De hecho, este conflicto no solo se libra por el control militar de la región, sino también por el dominio económico. Al tener el control sobre el Mar Negro, Rusia puede ejercer presión sobre Ucrania, interrumpiendo sus exportaciones y debilitando su economía, mientras se asegura de mantener abiertas las rutas comerciales necesarias para su propio desarrollo. Por otro lado, Ucrania necesita recuperar el control de esta región no solo para defender su territorio, sino para mantener su acceso a mercados clave y asegurar su estabilidad económica. Finalmente, lo que hace que el Mar Negro sea tan crítico en este conflicto es que su control ofrece poder en múltiples dimensiones: militar, económico y geopolítico. Por ello, tanto Ucrania como Rusia lo consideran una pieza clave en su estrategia. Número 9. Volodymyr Zelensky. Ha sido sin duda uno de los personajes más sorprendentes en esta guerra. Antes de entrar en la política, Zelensky era conocido por su carrera como comediante y actor, un perfil completamente atípico para un líder que ahora se enfrenta a una invasión a gran escala. Sin embargo, su transición de la comedia al liderazgo político ha sido una de las historias más fascinantes del siglo XXI. Desde su elección en 2019, Zelensky ha demostrado una capacidad increíble para adaptarse a las circunstancias y ganarse la confianza de su pueblo, especialmente en tiempos de crisis. Cuando Rusia invadió Ucrania en 2022, muchos en el extranjero dudaban de la capacidad de Zelensky para liderar un país en guerra. No obstante, ha sido precisamente en estos momentos de adversidad donde ha demostrado su verdadero carácter. En lugar de huir o capitular ante la abrumadora fuerza militar rusa, Zelensky se ha mantenido firme en Kiev, grabando mensajes diarios desde la capital que han servido para levantar la moral de su país y para movilizar el apoyo internacional. Su habilidad para comunicar con claridad y pasión ha sido fundamental para asegurar que Ucrania no esté sola en esta lucha. Lo que hace a Zelensky tan carismático es su capacidad para conectar con las personas, no solo con los ucranianos, sino también con los líderes mundiales. A través de sus discursos y sus apelaciones directas a la comunidad internacional, ha logrado obtener el apoyo militar y económico que Ucrania necesita desesperadamente para resistir la invasión. A pesar de enfrentarse a una de las potencias militares más grandes del mundo, Zelensky ha mantenido la moral alta entre sus tropas y ha liderado una defensa que ha sorprendido a muchos analistas militares. Zelensky ha pasado de ser un novato en la política a convertirse en un símbolo de la resistencia ucraniana, y su determinación sigue siendo un ejemplo de coraje en tiempos de extrema adversidad. Número 10. Transnistria. Una pequeña región separatista prorrusa situada dentro de Moldavia ha sido durante décadas un punto caliente en las tensiones geopolíticas de Europa del Este. Esta estrecha franja de tierra se autoproclamó independiente tras la caída de la Unión Soviética, y aunque ningún país importante ha reconocido oficialmente su independencia, Transnistria cuenta con el apoyo de Moscú. Similar a las regiones de Donetsk y Luhansk en Ucrania, Transnistria es un enclave prorruso que sigue siendo un dolor de cabeza tanto para Moldavia como para sus vecinos. Lo que hace que Transnistria sea especialmente relevante en el contexto actual es su posición geopolítica.
Con una ubicación estratégica entre Moldavia y Ucrania, este enclave podría servir como base para futuras operaciones rusas en la región. Ya alberga una presencia militar rusa, lo que ha llevado a muchos analistas a especular que Transnistria podría ser el próximo objetivo de Moscú en su expansión territorial. Al igual que Donetsk y Luhansk, Transnistria podría ser utilizada por Rusia para desestabilizar a sus vecinos y mantener la presión sobre Ucrania. A medida que el conflicto en Ucrania se intensifica, el papel de Transnistria en la estrategia rusa se vuelve cada vez más evidente. No solo representa un punto de presión sobre Moldavia, sino que también sirve como una amenaza latente para Ucrania, que ya enfrenta numerosos frentes en su guerra con Rusia. En este contexto, el futuro de Transnistria podría ser una pieza clave en el rompecabezas geopolítico que Rusia está construyendo en Europa del Este. Esta pequeña región, que durante años ha estado en el limbo político, podría jugar un papel mucho más importante en los próximos meses si el conflicto se extiende. Para muchos, Transnistria es una bomba de tiempo que, en cualquier momento, podría explotar y añadir una nueva dimensión a la ya compleja situación en el este de Europa.